Bienvenidos de nuevo al canal de Ortodoncia Futura. En esta ocasión quería presentarles un vídeo tutorial del tratamiento de dos caninos incluidos en posición muy elevada y con un grado de dificultad bastante alto, teniendo en cuenta tanto su altura como su inclinación y en general la distancia hacia el punto de alineamiento. Pero antes de entrar en detalles sobre este caso, quería hacerles un recordatorio histórico de cómo hemos ido evolucionando a lo largo de estas décadas en la tracción de los caninos incluidos en palatino. Para ello comenzaremos con un caso muy sencillo que comenzamos en el año 1999, en el cual, pues como verán, para poder realizar la tracción ortodóntica, la técnica en la cual utilizábamos en aquel momento, que era básicamente ortodoncia fija, de alta fricción, es decir, con legaduras elásticas, utilizábamos o era demandante utilizar muchísimo anclaje. En este caso que les muestro, utilizábamos las antiguas bandas cementadas en los primeros molares y utilizábamos una barra transpalatina que de alguna forma anclaba estos molares y mantenía la forma transversal y anteroposterior de la arcada dental. De esta manera, lo que hacíamos primero era preparar la arcada dental colocando unos arcos fuertes, arcos rígidos, y cuando ya teníamos un sistema de anclaje perfectamente confeccionado, utilizábamos unos sistemas de piggyback, unos sistemas de cantilever, en este caso unos resortes o unas ballestas del Gilloy, en las cuales básicamente lo que buscábamos era una extrusión del canino una vez realizado el procedimiento quirúrgico. Una vez se realizaba la extrusión del canino, lo que buscábamos básicamente era una exposición vertical para que de esta manera tuviéramos un acceso más sencillo a la corona clínica del diente y observáramos su posición. Una vez que hacíamos erupcionar con estas ballestas los dientes en la posición palatina, directamente traccionábamos ya en la dirección de alineamiento hacia la zona vestibular del diente, siempre como manteniendo los anclajes con esos coil spring abiertos que mantenían el espacio y siempre manteniendo la barra transpalatina para evitar los efectos de vestibuloversión y de compresión de la arcada como consecuencia de esos efectos del tamaño de los caninos. Poco a poco y con diferentes vectores de fuerza íbamos traccionando en las diferentes direcciones y finalmente en las últimas fases de tratamiento utilizábamos sistemas de doble arco en los cuales el arco exterior era un arco rígido, habitualmente rectangular de beta-titanio, y luego teníamos un arco elástico con la llegada de los nitinoles a través del cual traccionábamos directamente de los caninos en la dirección adecuada. Una vez que el canino poco a poco iba alcanzando la posición en la arcada dental, ya eliminábamos el piggyback o el arco alternativo, nos quedábamos con un único arco y poco a poco íbamos eliminando los anclajes para terminar de conformar una arcada más o menos correcta y finalizar el caso de forma adecuada. Pues bien, posteriormente, ya en el año 2000, entre la década del año 2000 o 2010, con el advenimiento de los sistemas anclajes endoóseos, comenzamos a realizar la tracción del canino directamente hacia dispositivos como de microtornillos, en el cuales lo que hacíamos era realizar una exposición quirúrgica de igual manera. Habitualmente utilizábamos estos monkey hooks que colocábamos sobre los caninos. Esto se puede seguir utilizando actualmente y tiene todavía vigencia con los sistemas de ortodoncia plástica antes de realizar los escaneados para los primeros momentos de tracción del canino y poder visualizar el canino antes de comenzar a realizar los primeros escaneados y conformación de plásticos, de los plásticos correspondientes. Bueno, en aquella época, en el año 2010, lo que hacíamos básicamente era colocar un microtornillo de anclaje. Habitualmente lo hacíamos en la arcada contralateral. Esto es uno de los primeros tornillos colocados en el año 2000, 2003, 2004. Y a este microtornillo, con una cobaya así unida, se le unía esta especie de dispositivo metálico de forma de S itálica, a través del cual el paciente, pues antes de comenzar la colocación de la ortodoncia fija, pues utilizaba un elástico unido directamente al canino con el mismo objetivo, que era extruir el diente y que saliera de forma vertical en la parte palatina, y cuando ya habíamos observado que el diente había salido en paladar, pues realizábamos un cambio del microtornillo, lo colocábamos en la cresta, en la brecha donde teníamos que traccionar, hacia donde teníamos que traccionar, y así se producía el desplazamiento del canino. Cuando ya lo teníamos suficientemente cerca, volvíamos de nuevo a la técnica clásica con la barra transpalatina, buscábamos unidades de anclaje, utilizábamos una técnica de nuevo de doble arco y transformábamos, básicamente traccionábamos del canino hasta que se colocaba en la posición correcta. Ambas técnicas que acabamos de describir compartían un elemento común.
El objetivo fundamental era la erupción directa del diente en el centro del paladar, es decir, la tracción directa del diente en el centro del paladar para después llevarlo hacia la zona de alineamiento con el resto de la arcada. En ese proceso de extrusión no se debería superar nunca el límite amelocementario para evitar problemas gingivales, pero desde mi punto de vista, esta técnica de extrusión directa en el centro del paladar, de la emergencia directa en el centro del paladar, generaba dos grandes problemas. El primero era que teníamos que llevar la corona a través de todo el centro del paladar hasta la zona de alineamiento. Y evidentemente la resistencia que generaba ese movimiento durante la tracción hacía que el diente adquiriera una torsión positiva muy grande. Y gran parte del tratamiento, para que consiguiéramos un resultado eficaz, teníamos que aplicar auxiliares de torsión para adquirir una torsión negativa que permitiera que el ápice radicular se acompañara al movimiento de la corona. Eso, pues lamentablemente, como les comentaba, producía un incremento importante del tiempo de tratamiento y a veces los resultados no se conseguían del todo, de manera que el diente adquiría una torsión excesivamente positiva que era tremendamente recidivante, es decir, la tendencia natural del diente era otra vez a que se volviera a colocar ligeramente la corona hacia palatino y si no tenía esa tendencia recidivante, además veíamos que los perfiles de emergencia no eran correctos con una arquitectura gengival no demasiado estética. El segundo problema, efectivamente, tiene que ver con la encía, y es que durante este proceso de conducción del diente desde la zona palatina hacia la zona erosionada, hacia la zona de alineamiento, con las condiciones de encía y a veces de mala higiene, se producía un repliegue gingival que hacía que cuando el diente finalmente se llevaba hacia el alineamiento, hacia la zona de alineamiento, nos encontrábamos con que había recesiones gingivales y en algunas ocasiones la arquitectura gengival no era la más adecuada. El descubrimiento de las nuevas técnicas ortodónticas de baja fricción y la generación de los nuevos materiales de fricción reducida, para mí la filosofía del tratamiento de los caninos incluidos ha cambiado radicalmente. Ha sido un antes y un después desde el punto de vista ortodóntico. Para ejemplarizar estos cambios, querría mostrarles este simple caso clínico en el cual presentamos un paciente con una doble inclusión de caninos en palatino. El canino superior derecho, el canino superior izquierdo se encuentran en posición palatina, como veremos en esta radiografía panorámica, en el que observamos un canino derecho con una inclinación no demasiado complicada, ninguno de ellos, pero bueno, nos sirve como ejemplo para ver un poco el cambio de paradigma en el tratamiento de estos caninos. Básicamente tenemos un paciente con un perfil más o menos recto, en el cual vamos a utilizar técnica de baja fricción de sistemas sin ligaduras elásticas. Para ello elegimos unas torsiones lo más adecuadas posibles para este tipo de casos. Como el paciente presenta diastemas, utilizamos torques positivos. Torques negativos, evidentemente, en la zona de los caninos, puesto que el canino que viene por paladar, siempre adquiere un exceso de torque positivo y para que se produzca el acompañamiento radicular observamos un torque negativo y un torque alto en los sectores laterales. En la arcada inferior tenemos torque negativo y torque positivo en los incisivos. El cambio de filosofía de trabajo parte de la idea de que con los nuevos sistemas de baja fricción evitamos los efectos deleterios que se producen en la arcada como consecuencia de la tracción del canino. Como hemos visto en las técnicas anteriores, utilizábamos unos dispositivos de anclaje, barras de transpalatinas, botones de Nance, utilizábamos ballestas, etcétera, etcétera, siempre tratando de evitar el efecto de compresión que producía como consecuencia de la tracción del canino hacia la línea de alineamiento y el efecto de vestibulovesión de los dientes en los sectores anterosuperiores. Pues bien, con la llegada de estos sistemas vamos a aprovecharnos de esta baja fricción y vamos a realizar una tracción directa de los caninos. Realizamos la exposición quirúrgica y a continuación vamos a utilizar el sistema con la menor fricción posible. Para eso utilizamos arcos muy ligeros que tratan de rellenar el slot lo menor posible y vamos a realizar una tracción directa. A diferencia de las técnicas clásicas, nuestro objetivo fundamental es que la emergencia del diente sea lo más vestibular posible. Es decir, vamos a tratar de simular cómo realiza la exposición o la erupción la naturaleza. Y evidentemente los caninos siempre salen a nivel de la eminencia canina en el fondo del vestíbulo. Entonces, si lográramos de igual manera reconducir de forma a cielo cerrado siempre estos caninos y tratar de que emerjan en la zona vestibular, conseguiremos
eliminar estos efectos deleterios que veíamos en las técnicas que acabo de describir. Fundamentalmente evitaremos que se produzca un repliegue de encía y además conseguiremos que la arquitectura gingival sea muchísimo más adaptada a la posición real del canino cuando erupciona de forma natural y además evitamos también esa pérdida de tiempo en la captación de torsión que se produce como consecuencia de esta extrusión forzada en posición palatina y como el ápice se queda en posición palatina y la corona alcanza hasta que alcanza la posición vestibular. Así que en este caso observamos cómo ese canino que fue expuesto quirúrgicamente en esta zona, en realidad su erupción, cuando ha aparecido y con la formación del del paquete ligamentario, pues observarán cómo ha salido el fondo de vestíbulo. Esto es, si lo vemos en la visión vestibular, observamos cómo la conformación gingival, la arquitectura de la encía, es muchísimo más natural y también se produce un mayor acompañamiento de la estructura radicular, del ápice radicular, evitando pérdidas de excesos de torsión que luego tenemos que recuperar posteriormente. De esa manera vamos viendo cómo el canino en el lado izquierdo superior va saliendo casi como se lo hiciera, aunque estaba en posición palatina, lo hemos llevado todo a nivel de cielo, a cielo cerrado y ha sido mediante una tracción directa sin ningún tipo de dispositivo de anclaje ni ningún tipo de doble arco. Simplemente utilizamos los arcos más elásticos que mantenemos a lo largo de toda la tracción del canino, es decir, un mismo arco elástico de nitinol Cooper puede estar perfectamente colocado en boca durante 6 meses hasta que se realice la tracción completa y vemos cómo esta emergencia vestibular pues es un auténtico game changing o game changer con respecto a las técnicas tradicionales. En este sentido, observamos cómo se está produciendo la extrusión directa, el canino ha salido en vestíbulo, aunque su posición inicial original era palatina, al igual que el diente número 23, que también estaba en posición palatina y ha erupcionado, o hemos hecho su erupción o emergencia directamente en la zona del alineamiento y no en la zona centro-palatina. Este es un concepto muy importante, quizá el más importante del vídeo. De esa manera, seguimos utilizando las técnicas de baja fricción, hacemos estas deflexiones fuertes en los arcos, pero que no tienen repercusión directa sobre los dientes anteriores ni sobre la anchura de la arcada, puesto que los sistemas de baja fricción pues prácticamente no tienen contacto sobre las ranuras del bracket con estos arcos de 0,14 de nitinol. De la igual manera, en la arcada inferior teníamos una ligera ectopia del canino, del diente número 33, y observamos cómo, incluso aunque se produzcan estas grandes deflexiones, se mantienen las coordinaciones de arcada sin necesidad de utilizar ningún tipo de dispositivo de anclaje transversal. En este sentido, este es el resultado final en el que observamos un correcto alineamiento y posición de ambos caninos, en los cuales se observa una perfecta marcación de la raíz en el fondo del vestíbulo, con lo cual pues vemos cómo se ha conseguido una torsión adecuada y un resultado pues más o menos aceptable en un tiempo razonable de tratamiento como son estos 16 meses. Las arcadas quedan completamente coordinadas, conformadas, sin necesidad de realizar, como les comentaba, ningún tipo de anclaje. Y desde el punto de vista cefalométrico anteroposterior está todo correcto. Estas son las radiografías de control final, en la cual observamos cómo los caninos están en su posición correcta. Y a nivel facial, los cambios son razonables, con un ensanchamiento transversal de la sonrisa, un buen desarrollo de las arcadas dentales, a nivel transversal, vertical y anteroposterior. El perfil se mantiene con un perfil ortognático y sus fotografías de 3/4 están dentro de la normalidad. Una vez realizado este recordatorio histórico de la evolución en la tracción de los caninos, les voy a presentar este caso clínico que me ha parecido interesante compartir con ustedes, teniendo en cuenta la dificultad del caso. Una paciente joven de aproximadamente unos 14 años de edad en la cual se observa esta doble impactación de los caninos maxilares. Es un caso que entiendo dentro de lo que consideraríamos un caso de dificultad alta, porque la distancia y la angulación es muy grande, es decir, tenemos una angulación prácticamente de paralela al plano oclusal y una distancia y una altura hacia el centro, hacia la zona de alineamiento bastante importante. Sin embargo, tenemos este factor que puede ser que juega a nuestro favor y es que la paciente es una paciente joven. Cuando realizamos una encuesta en las redes sociales a la población de ortodoncistas en España sobre
si realizaría la tracción o directamente la extracción de estos dientes, los resultados que arrojaron fueron bastante interesantes. En esta encuesta, el 60% de los profesionales encuestados estarían a favor de la extracción de estos dientes sin arriesgarse a la tracción de los mismos, mientras que un 40%, es decir, 4 de cada 10 profesionales, estarían a favor de realizar la reconstrucción ortodóntica de estos caninos. Los mismos profesionales, ¿cómo realizarían esta tracción ortodóntica en caso de atreverse a hacerla? Si lo harían con ortodoncia plástica o bien con técnicas convencionales de brackets, pues las respuestas fueron también muy interesantes, teniendo en cuenta que el 80%, es decir, 8 de cada 10 profesionales continuarían realizando esta tracción de forma ortodóntica clásica, con brackets, frente a un 20%, 2 de cada 10, que lo harían con ortodoncia plástica invisible. Bueno, para decantarnos por una u otra técnica y antes de tomar decisiones, realizamos un CBCT en el cual observamos la posición vestibular de estos dientes muy alta, cerca del suelo de la fosa nasal, y observamos también que su posición es extremadamente horizontal, teniendo en cuenta que la posición de los ápices radiculares está pues prácticamente paralela al plano oclusal superior, al plano palatino, y evidentemente invadiendo el espacio de las raíces de premolares y molares. Sin embargo, en un estudio detenido, en un corte coronal, lo que podemos observar, y como se observa en este vídeo, es cómo vemos una posición completamente horizontalizada y, como les comento, muy cercana a la base nasal. Bien, aquí se ven las coronas. Vamos en este corte coronal desde la parte posterior hacia la parte anterior, desde la zona de los premolares a los molares, y aquí ya vemos las estructuras radiculares. Lo que sí observamos es que no hay ningún daño radicular. Si lo vemos en una visión coronal ampliada, observaremos en esta percepción, si vamos desde la zona anterior hacia la zona posterior, cómo se observan efectivamente la horizontalización de estos dientes, pero efectivamente no hay ningún contacto con los caninos. Pues bien, podemos seleccionar cualquiera de las dos técnicas ortodónticas, bien mediante ortodoncia plástica Invisalign o ClearCorrect o Spark, cual sea el sistema ortodóntico que ustedes deseen utilizar, o bien la técnica de ortodoncia convencional. En este caso, lo realizamos mediante ortodoncia clásica porque creo que actualmente, con fecha de febrero de 2023, aunque estamos llevando a cabo tratamientos de ortodóncicos de tracción mediante sistemas de ortodoncia plástica, son todavía realmente ineficaces. Ineficaces porque si algo necesita los sistemas de ortodoncia plástica para funcionar correctamente es bueno, pues algo tan simple como tener coronas clínicas sobre las cuales escanear y poder realizar los plásticos. De manera que el requerimiento que estamos observando en las ortodoncias plásticas para traccionar el canino es extremadamente alto en cuanto a tiempo y a número de escaneados. Tenemos que utilizar microtornillos de anclaje endoóseo durante las primeras fases hasta que exponemos la corona, y además la exposición de corona es muy vertical, con lo cual observamos muchísimos más problemas de recesiones gingivales y peor arquitectura gingival. Frente a la ortodoncia clásica, en la cual todavía a día de hoy, y no dudo que sea por poco tiempo, sigue siendo desde mi punto de vista muchísimo más eficiente en alcanzar estos resultados y, si me apuran, también eficaz, porque creo que los resultados incluso son mejores. Pues bien, esta es la situación inicial del paciente y con una exposición quirúrgica a cielo cerrado, lo primero que hemos de hacer es básicamente realizar un enderezamiento radicular de los dientes adyacentes al canino, es decir, del premolar y los laterales, para de esa forma poder obtener el espacio suficiente con esa divergencia radicular para poder colocar los dientes en su posición, los caninos en su posición. Así, por tanto, nuestro primer objetivo terapéutico, antes de realizar el comienzo de la tracción a cielo cerrado, es sin duda preparar el lecho a partir del cual, o a través del cual, o el canal a través del cual podamos reconducir estos caninos. Una vez que ya tenemos realizada esa hiperdivergencia de las raíces de premolares y laterales, entonces pasaremos a, evidentemente, el procedimiento quirúrgico, que, como les comento, será siempre a cielo cerrado. Colocaríamos unas guías de alambre para poder realizar la tracción
Y el objetivo fundamental siempre en esta técnica es la utilización de sistemas de ortodoncia convencional, o ortodoncia, perdón, de brackets, pero siempre de baja fricción. Es extremadamente importante. Creo actualmente que la forma más eficaz de realizar esta tracción es mediante el uso de baja fricción y siempre utilizando arcos muy ligeros. Hablaríamos que con un arco de 0,14, la combinación de un arco de 0,14 y de ortodoncia de baja fricción de ranura de 22 por 28 es una combinación perfecta para realizar la tracción directa de estos caninos para que poco a poco estos sistemas extremadamente elásticos puedan conseguir llevar el diente hacia la posición correcta. Por eso, desde mi punto de vista, debemos tratar de alejarnos de los arcos heavy, de los arcos pesados, que van a sobresaturar el sistema y van a incrementar la fricción dentro de la arcada dental, haciendo que se produzcan mayores efectos de compresión y de vestibuloversión de los sectores anteriores y haciendo que el sistema pierda eficacia. En este sentido, este fue el resultado final, en el que observamos un resultado aceptable con los caninos colocados en su posición correcta y, básicamente conseguimos un alineamiento bastante aceptable. Y este sería básicamente el resumen desde el punto de vista evolutivo, con un morphing en el cual hemos realizado unas fotografías seriadas y estas han sido la vía de evolución y de descenso de los caninos hacia la posición correcta. Evidentemente, si queremos evaluar y tener una visión objetiva de cuál ha sido el resultado final, resulta imprescindible la realización de un CBCT. Este CBCT, con esta tecnología, nos va a permitir observar cuáles han sido los resultados finales y hacer una autocrítica para poder aprender y ver en el futuro cómo podríamos mejorar. Bien, este es el resultado final, este es el CBCT final en el cual observamos cómo los caninos están colocados en su posición más o menos correcta, en la cual observamos también cómo tenemos unas raíces en los dientes adyacentes que están preservadas, en los cuales parece que no hay ningún tipo de lesión, aunque lo vamos a observar clarísimamente en este vídeo de seriado de la visión oclusal, el cual observamos que a medida que ascendemos hacia la zona coronal, observamos unas coronas correctamente alineadas y no parece que haya restos de lesiones en los sectores laterales. Lo que sí podemos observar es cómo durante el proceso de descenso hay un contacto de los caninos con las corticales externas. Esto es algo bastante frecuente e inevitable, que lo observamos sobre todo en los CBCTs. Si bien a nivel clínico no se van a observar, como les voy a enseñar en las fotografías a continuación del resultado final, sí que haciendo estas pruebas de CBCT que nos permiten realizar unas visiones muy exactas, vemos cómo el diente ha quedado ligeramente con un exceso de torsión negativa. Esto no tiene demasiada importancia ni relevancia clínica, como les comento, pero sí que es algo que deberíamos tener en cuenta porque probablemente en las siguientes ocasiones trataríamos de aplicar un extra torque positivo al diente para conseguir que la raíz intente de alguna forma introducirse de una forma más completa en la esponjosa. De cualquier manera, el resultado final es un resultado aceptable. Aquí vemos el canino derecho como está más o menos colocado en su posición y también el canino izquierdo pues, se recondujo a su sitio y estaba con un resultado bastante aceptable. En la visión oclusal se observa un correcto desarrollo de arcada y una posición más o menos correcta de los caninos. Y en la línea temporal del tiempo, porque esto realmente es importante, sobre todo a nivel de los pacientes, pues les podría decir que el comienzo del tratamiento fue pues, el 23 de septiembre, que la cirugía de canino se realizó aproximadamente 2 meses después o 1 mes y medio después. La tracción tuvo una duración total de 13 meses y la duración de tratamiento total con la tracción completa de ambos caninos y el alineamiento final fue de 27 meses. Espero que este vídeo le haya servido de su utilidad, que haya sido interesante, le haya resultado interesante y nos vemos en nuevos vídeos para compartir nueva información. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo.